Cómo tomar decisiones difíciles, decisiones en situaciones difíciles. Cómo tomar decisiones en situaciones difíciles. El día de ayer vimos la introducción de este asunto, de esta pregunta, muy interesante la verdad. Y hoy quiero comenzar con un versículo, que va a ser nuestro versículo quizás base para poder entender un poco qué es lo que Dios nos ha provisto frente a las decisiones, ¿no? Dijimos que las decisiones son algo que todos debemos tomar todos los días, desde pequeñas hasta grandes, desde relevantes hasta irrelevantes. La vida está llena de decisiones, pero Dios también tiene una opinión, Dios también tiene un consejo, Dios también tiene una recomendación para las decisiones que tenemos que tomar. Y dice acá, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, repito, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor, el Espíritu Santo, nos quiere ayudar, enseñar, guiar y dar las pautas para poder nosotros tomar las decisiones correctas. Que no son decisiones que están al margen de Dios, no son decisiones que están al margen de su consejo, ¿no? Hablando de cómo tomar decisiones cuando estamos contra el tiempo, y es algo que nos ocurre a veces con frecuencia, que tenemos que dar una respuesta, ¿no? Que tenemos que actuar y el tiempo nos juega en contra. Disculpen, no había dicho el título de la respuesta de hoy que vamos a explicar. Cómo tomar decisiones difíciles cuando estamos contra el tiempo, ¿no? Perdón. Exacto. Entonces de ahí quiero tomar un ejemplo de la Biblia acerca de Saúl, el rey Saúl. Cuando Samuel, el profeta Samuel, que era la voz de Dios para el pueblo, le había dicho: Saúl, espérame 7 días. Y después del 7º día, ya yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, cómo hacerlo, qué sé yo. Entonces, Saúl empezó a esperar 1, 2, 3, al 4º día, al 5º día la gente empezó a ponerse muy nerviosa y empezaron a desertar. El ejército empezó a desertar. Y esto lo puso a él bajo tensión, bajo presión, y decía: no, Samuel no viene, y cada vez, ¿no? 6º día, el 7º día, él cometió un pecado grande, que era ofrecer el sacrificio que le correspondía solo al sacerdote, porque era una función santa. Entonces, Samuel le dice así, lo voy a leer para que refrescar esta historia. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho, Saúl? ¿No? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Entonces, tiempo. Le dio un plazo señalado, y para él, o sea, para Saúl, dijo: él no está cumpliendo con el plazo señalado. Y yo tengo que tomar una decisión. Sí, sí. ¿Y qué ocurrió? Que todavía no había acabado el último día, las 24 horas del último día, y cuando él hace esto, Samuel se presenta y le dice así: que locamente has hecho, o sea, has tomado una decisión precipitada, te has equivocado, Saúl, había un plazo señalado, no, pero es que era el día y tú no venías. No, a veces Dios responde en la última media hora, por así decir, y él no esperó ese plazo y erró tremendamente. Entonces, quiero hablar un poco, una experiencia que me pasó a mí, cuando era hace muchos años, cuando un joven me pidió las manos, sí, antes que tú, y este joven... Corten eso, con cuidado que vas a decir, a ver. Me pidió la mano y me dijo: ¿sabes qué, Jessica? Vamos a ayunar 3 días. Y los 3 días, ¿no?, empezaron a acabar. Y había estado ayunando, orando, leyendo la palabra, buscando al Señor y todo.
y no pasaba nada. Y entonces llegué un momento ya al Salmo 25, donde el Espíritu Santo, yo estaba desesperada, tenía que tomar una decisión, le tenía que decir sí o no, ¿no? Decía, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿No? Entonces leí este versículo, dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan tu pacto y tus testimonios. Y dije, ya, eso está bien. Y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El Espíritu Santo me mostró que no era él y que me iba a enseñar qué decisión tomar en el futuro. Entonces, a veces estamos presionados bajo el tiempo. Y eso me había pasado a mí, pero a la hora de leer la Escritura y le dije, Señor, Espíritu Santo, háblame porque si no yo me puedo equivocar. Él me va a enseñar, me dijo clarísimo al corazón. Entonces acá está mi esposo. Me tocó a mí la lotería. Salmo 25, ¿no? Y justo este año estamos ya viviendo nuestro año 25 de matrimonio. Así que bueno, gracias a Dios por la decisión que tomamos también de casarnos. No fue una decisión contra el tiempo, gracias a Dios. Pero aún así yo creo que Dios está siempre buscando darnos su consejo, darnos su recomendación. Y más adelante vamos a ver otras respuestas a esta pregunta, ¿no? Vamos a ver también que muchas veces Dios no da el consejo porque ya lo dio, ¿no? o diversas opciones que muchas veces nosotros enfrentamos en las que tenemos que tomar decisiones en situaciones difíciles. Nehemías lo hizo así también. Nehemías, el capítulo 2 dice la palabra que el rey lo vio con su rostro medio ofuscado, ¿no? Frustrado, quizás triste, y le dijo, ¿por qué estás triste, no? Y para hacer la historia más corta, simplemente dice la palabra en Nehemías 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y él respondió, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, etcétera, etcétera. Entonces, esa oración fue una oración muy corta, muy breve. Pero a veces Dios nos ayuda en esta contra el tiempo, porque cuando no hubo premura, Nehemías oraba al Señor, ¿no? Quiero leer en Nehemías 1, el capítulo anterior, para que entendamos y no creamos que, entonces siempre si yo oro 2 segundos Dios me va a responder. El caso de Nehemías no fue así, o sea, Nehemías oró 2 segundos y Dios le mostró lo que tenía que hacer, claro que sí. ¿Estaba contra el tiempo? Claro que sí. Pero cuando no estaba contra el tiempo, él tenía comunión con Dios. Y dice Nehemías 1:4 que él oyó que Israel y Jerusalén estaban mal. Y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahí se encerró con Dios día tras día. De tal forma que cuando él se enfrenta cara a cara con el rey le dice, dime qué cosa quieres. Él prácticamente no tenía ni que orar. Oró obviamente, pero oró muy breve, fue instantáneo, porque él ya había venido acumulando una cuenta corriente de comunión con Dios, de tal forma que su oración fue muy rápida. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de comunión con Dios, para que cuando venga la premura del tiempo por una decisión difícil, no tengamos que estar tan angustiados, porque al no haber pasado tiempo con Dios no tenemos idea de lo que Dios quiere. Entonces, el tener comunión con Dios en los momentos en donde quizás no hay premura del tiempo, no hay urgencia, nos va a acumular, nos va a ayudar a acumular, digamos, la gracia, el favor y la sabiduría de Dios para poder enfrentar los tiempos cuando sí hay premura. Por ello es que es imprescindible entonces estar en comunión con Dios todos los días. Así que esa fue la enseñanza de hoy, la charla de hoy, cómo tomar decisiones en situaciones difíciles cuando estamos contra el tiempo. Oramos y creemos que el Señor es soberano y capaz para poder guiarte, conducirte a las personas que nos están escuchando y que están quizás en esas decisiones que tienen que tomar y que están contra el tiempo. Dios tiene un consejo. Búsquenle, pasen tiempo con Él. Dios no es ajeno a las decisiones de nosotros. Que el Señor los bendiga.